Gracias a Dios, amados hermanos, que en esta ocasión queremos compartir Efesios capítulo 4 y vamos a ir al versículo 11 y 12 de la palabra de nuestro Dios. Dice el título de este sermón: establecidos por Cristo y para la iglesia. Ese es el título: establecidos por Cristo y para la iglesia. Vamos a tener un momento de oración para después leer el texto y comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, y te damos gracias porque, Señor, tú nos ayudas a poder entender tu palabra en todo tiempo. Permite que podamos aplicar las verdades bíblicas que aprendemos hoy a nuestro corazón, y ayúdanos a nosotros siempre a estar agradecidos por tu palabra, la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos titulado Establecidos por Cristo y para la iglesia. Es un par de versículos bíblicos que queremos considerar en esta ocasión de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo, más que nada, está haciendo una declaración de unidad y propósito para la vida de los cristianos. Unidad y propósito, cosas que como cristianos necesitamos entender en nuestras vidas. Unidad porque pertenecemos a un lugar, somos de Cristo, pertenecemos a la iglesia, y no tan siquiera a una iglesia regional, sino a la iglesia universal de Jesucristo. Y a propósito, porque cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha salvado, ha traído a nuestras vidas un propósito para vivir para su gloria y para su honra. Y ese propósito ha transformado y cambiado toda la vida nuestra. El capítulo 4 de Efesios comienza de la misma manera que Pablo comienza el capítulo 1. La intención de Pablo es hacer una incisión entre lo ya dicho y lo ahora expuesto. La intención en esto es que lo ya dicho es una declaración teológica y teórica de lo que significa Jesús y esa expresión de salvación en nuestras vidas. A partir del capítulo 4, Pablo les vuelve a recordar que él es un preso de Cristo Jesús, que no es un preso de las circunstancias, que no es un preso de las realidades que lo rodeaban, y comienza a hacer una exposición donde él va ahora a tomar los temas antes expuestos y va a invitar a los efesios a que lo practiquen. O sea, pudiéramos decir que la carta es una carta teórico-práctica. El apóstol Pablo no solamente expone argumentos teóricos profundos y teológicos acerca de la obra de Dios, de la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las bendiciones, el ministerio, sino también ahora va a traer una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a nosotros a compartir el Evangelio y nos van a ayudar a nosotros a practicar. Por eso hemos tenido esta enseñanza en esta tarde, y es que la enseñanza es esta: Dios estableció personas para servir. El pueblo de Dios es un pueblo llamado para servir. No es un pueblo para recibir, sino es un pueblo para dar. Es un pueblo para ofrecer lo que Dios hace en él. Por eso Dios estableció personas para servir, que lo glorifiquen a él y que beneficien a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esta realidad, podemos establecer una vida cristiana fructífera, porque esta vida cristiana, a partir de estas realidades, es una vida cristiana que se gasta en servicio a los demás y para la gloria de Dios. Es una vida cristiana que pasa de esa rutina egoísta de orar por mis problemas,
de lamentarme por mis necesidades a empezar a desafiar las realidades que me rodean, empezar a predicar, empezar a entender los sufrimientos de otros y empezar a orar y buscar que Dios bendiga a las demás almas. Por eso hemos establecido esta enseñanza general, que Dios ha llamado personas para servir. Si usted es una persona que Dios ha obrado en su vida, si usted es una persona que Dios ha ganado, entonces usted tiene que saber que lo que Dios espera de usted es que usted sirva, que usted esté en servicio a Dios. Por eso el hermano Juan decía aquí, nos hacen falta manos, brazos voluntarios que quieran servir a Dios desinteresadamente en las cosas que hacemos. Cuando sembramos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, cuando estamos en este lugar, al terminar lo que hacemos acá, necesitamos que no solamente usted venga a recibir, sino también a dar de lo mucho que Dios le da. Una de las cosas que estudiamos el viernes es que si usted es una persona convertida y si usted entiende que Cristo obra en su vida, usted tiene que ser consciente que Él quiere todas las áreas de su vida. Y al querer todas las áreas de su vida, Él quiere más que su dinero, que su cuerpo, que su mente y que su fuerza. Él quiere también su tiempo, Él quiere también sus emociones y Él quiere también sus anhelos y quiere su gozo y quiere todo lo que a usted lo convierte en una persona. Porque cuando Dios gana a una persona, la gana integralmente, completa. Y muchas veces los cristianos estamos dispuestos a compartir con el Señor parte de nuestro tiempo, pero no todo nuestro tiempo. Queremos compartir con el Señor parte de nuestros recursos, pero no todos nuestros recursos. Parte de nuestras emociones, pero no todas nuestras emociones. Y nos reservamos algunas cosas que a la larga lo que hacen es, más que nada, perjudicar lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas. Ahora, a partir de esta enseñanza general, hay tres enseñanzas que el apóstol Pablo establece muy claramente en estos versículos. Y quiero que lo leamos juntos. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 11, que dice de esta manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, la primera enseñanza que se desprende de la enseñanza general que hoy estamos viendo, que la enseñanza general, se las quiero recordar, Dios ha ganado personas para que le sirvan a Él y a su pueblo. La primera enseñanza es que Él trabajó, el trabajo de todos tiene igualmente uso e importancia. Cuando nosotros estamos en la iglesia no hay acepción de personas. El trabajo de todos y cada uno de nosotros es igualmente importante para Dios. No importa la capacidad que usted tenga, porque Dios lo capacita. Lo que importa es la disponibilidad que usted tenga y el deseo de entregarse a servir que usted exponga. La Biblia dice en el versículo 11, y quiero retomarlo como base de estas enseñanzas, que Él mismo constituyó. O sea, que lo primero que deja Pablo claro es que cuando vivimos como una comunidad cristiana y desarrollamos una vida eclesial, todo lo que hacemos está dirigido y gobernado por Jesús. Nada de lo que hacemos lo hacemos por propia voluntad o porque nosotros tenemos la capacidad para realizarlo. Él es el que constituye
a cada uno de nosotros y lo usa para el beneficio de su pueblo y para la gloria de Él. Así que aquí cuando dice constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pudiera pensar o pudiera uno pensar que estas son las únicas maneras en que se puede servir a Dios. Pero yo quiero que noten una diferencia de este versículo con los que tradicionalmente hablan de los dones y ministerios. Hay otros versículos bíblicos en la Biblia que hablan de los ministerios. El ministerio apostólico, el ministerio profético y el ministerio pastoral. Pero acá está hablando de personas, no de ministerios. Está hablando de gente la cual Dios obra, levanta y usa para bendición de su pueblo y para bendición de la gloria de Él. Por lo cual, esto trae como consecuencia esta enseñanza. La importancia está en el autor que llama y la capacidad que Él da para ejercerlo, no en nosotros mismos. Nada de lo que hacemos en la iglesia añade importancia a nuestras vidas. La importancia que nosotros tenemos es que Cristo está en nuestros corazones. Cristo vive en nuestras vidas, Cristo obró en nuestras vidas y eso es enormemente importante. No capacita o constituye Él a un líder o a una persona para que ésta se vea más importante que otro. Quizá usted está aquí en la iglesia y usted dice, a mí me hubiera gustado en algún momento tocar la guitarra, porque yo puedo hacerlo, tengo el talento, Dios me ha dado el talento de poder tocar la guitarra, pero nunca la he tocado. ¿Ok? Hágalo, acérquese, comprométase, sirva. ¿Por qué razón? Porque usted no lo va a hacer para ganar importancia en la congregación y usted no se está acercando porque usted tiene la capacidad y el derecho de hacerlo, sino porque Dios lo está moviendo a hacerlo. Él es el que nos constituye. Así que es necesario que todos entendamos, y eso le explica el apóstol Pablo a los Efesios, es necesario que todos entiendan que aunque unos van a ser pastores, otros van a ser maestros, otros van a ser evangelistas y otros tienen diferentes funciones, todos tienen igual capacidad e importancia, porque la capacidad y la importancia radican en el Dios que dirige toda la obra. Y es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, cuando yo estoy en la iglesia y tengo una postura de no me quiero involucrar, no quiero servir, no lo quiero hacer, bueno, eso no está rechazando usted a nadie, está rechazando a Dios. Es Dios el que quiere ser servido. Dios nos ha establecido para servir. Él ha ganado a un pueblo para el servicio de su pueblo y para la gloria de Él. Rechazar esa oportunidad de servir es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando el capítulo 4, y quiero recalcar un poco eso, quizás puede parecernos a nosotros que hay talentos y dones que son necesarios adquirirlos a través de las disciplinas espirituales. Pero eso es un error. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Traje un pequeño concepto de lo que son los dones. Los dones son facultades otorgadas por el Espíritu de Dios a los miembros del cuerpo para que puedan vivir agradables y en servicio para Jesús y para Dios. O sea, el Espíritu se encarga de otorgar dones espirituales. Usted los descubre y los usa.
Usted ha sido constituido. Dice la Biblia que cada uno de nosotros al menos tiene un don que ha recibido de Él y que es necesario que lo pongamos en uso. El problema muchas veces es que, y no es que pase en esta iglesia, pero en modo general sí pasa y afecta un poco el testimonio allá afuera. Muchas veces entendemos el servicio y entendemos el liderazgo de la iglesia como algo piramidal que Dios hace. O sea, un apóstol suponemos que es mayor que un pastor. Y un pastor suponemos que es mayor que un evangelista. Y un evangelista suponemos que es mayor que un profeta. Y comenzamos a ubicar en nuestra mente quién es mayor y quién es menor. La Biblia acá en el versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y empieza a dar una lista de hombres que Dios les ha constituido y les ha llamado para servir. Y de hecho, cada uno en una época diferente. Por ejemplo, cuando habla aquí de los apóstoles, está hablando precisamente de aquellos que un día Dios llamó para que comenzaran el fundamento de la iglesia. Ahora, ese fundamento fue puesto y ese apostolado terminó en ese momento. Pero terminó como ministerio, pero como servicio continuó a través de la vida de aquellos que van de un lugar a otro a sembrar nuevas iglesias. ¿Qué diferencia hay entre un apóstol de hoy y el apóstol bíblico? El apóstol de los 12 llamados. Hay un poco de diferencia, porque hoy en día muchos se levantan y se llaman apóstoles y reclaman el ministerio del apostolado de aquellos 12. Y es verdad que la Biblia menciona que hay muchos apóstoles más que esos 12, pero la diferencia está en que los 12 fueron escogidos, fueron traídos y se les confió de alguna manera las bases de la iglesia que hoy disfrutamos y la constitución de la revelación escrita. Algunos de esos apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer palabra que fue escrita y que hoy es parte del canon. Pero otros no participaron de eso. Otros, como Bernabé, en la Biblia se le llama apóstol, y de otras formas se le llama también, fueron enviados a sembrar nuevas iglesias y nuevas congregaciones. En el día de hoy tenemos mucha gente sembrando iglesias y congregaciones y le hemos llamado misioneros. Creo que es una buena traducción para el ministerio apostólico que ellos están haciendo, porque ellos llegan a un lugar, no hay nada, comienzan a predicar, establecen una iglesia y después que la iglesia está establecida, levantan a un pastor y con la misma ellos se van y dejan la iglesia funcionando con un pastor y su liderazgo y van a otro lugar virgen a comenzar iglesias. Ahora, ese es un ministerio que Dios lo da. No es un ministerio que debe ser reclamado por los hombres, ni tan siquiera es un ministerio que le da mayor importancia a una persona. Todos los ministerios en la iglesia, todo el liderazgo tiene la misma importancia. Es tan importante, por ejemplo, acá Jordani, que está en el piano, como Juan, que está en la tesorería y en la dirección, que como el pastor que está acá. Tenemos diferentes funciones, pero la importancia es la misma. ¿Cuál es la importancia que hay en nosotros? Que Cristo vive en nuestros corazones. Y esa importancia también está en su vida. Que ese ministerio, que es desde aquí o desde allí,
o desde allá se vea más que el ministerio de servir a las mesas, de visitar a los enfermos o de ayudar a otras personas. Eso no significa que una persona que está sirviendo sea más importante que otra. Eso significa que todos son igualmente importantes, porque es Dios el que ha ganado un pueblo para sí mismo, para su gloria y para bendecir a su iglesia. Por eso es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestro don, porque al final del día, el don que Dios le da a una persona no es el mismo que le da a otra, ni el mismo que le da a otra persona. Y todos tenemos necesidades de la administración de esos dones. Cuando una persona no está sirviendo y no está ejerciendo su don para beneficio de la iglesia, estamos careciendo de eso. Estamos careciendo de esa necesidad que estamos teniendo y que ya Dios suplió. Porque no podemos decir, por ejemplo, aquí puede haber personas que están enfermas y no las hemos visitado. Y pudiéramos decir, bueno, pero el pastor no la visitó. ¿Ok? ¿Y el pastor es el único que se reúne en la iglesia? ¿Cuántas más gente se reúne? ¿A cuántas más gente Dios le pone en su mente? Pues hace 2 o 3 días que no ves a fulano. ¿Por qué no lo llamas? ¿O es que nada más eso lo piensa un pastor? ¿O nada más lo piensa un líder de alabanza? ¿O nada más lo piensa un tesorero? No, eso Dios lo pone en el corazón de todos. Cada uno de nosotros tiene que agradecer a Dios por esa bendición y usar el don que Dios le da. Es probable que Dios determinó que usted lo visitara, porque lo que usted le va a decir, las palabras que Dios va a poner en su vida para la edificación de ese hermano, sean más adecuadas que las mías. Porque a lo mejor yo le voy a hablar, hermano, no te he visto, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Pero el hermano no se siente cómodo conmigo, porque el hermano está alejado, no tiene tanta confianza conmigo. Pero si el hermano está al lado de otro, que sí tiene más confianza, se va a abrir. Por ejemplo, una hermana tiene un problema y puede hablar conmigo. Y qué bendición que yo le pueda dar un consejo. Pero seguro que si habla con mi esposa, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se va a sentir más cómodo. No es lo mismo contarme un problema personal a mí, que soy un hombre, que contárselo a una mujer. Y así es como Dios obra dentro de la iglesia. De esa manera el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, él mismo constituyó. ¿Por qué razón? Recuerden que la carta de Efesios es una carta que se escribe a un lugar donde había muchos templos, muchas religiones y muchos sacerdotes. Y en esos templos los sacerdotes jerárquicamente eran los que mandaban. Pero él está diciendo, mira, Efesios, ustedes ahora van a tener una iglesia donde Dios ha constituido él mismo a apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, maestros, de otro tipo de servicio. Es necesario que entiendan que el valor de esos ministerios no está en las personas, está en el Dios que entrega la responsabilidad. Ahora, mi pregunta en esta mañana, ¿has sentido que Dios te está llamando a una responsabilidad? ¿Has sentido que Dios está demandando de tu vida alguna cosa que hacer? No te frenes, hazlo. Acércate al pastor, a los líderes. Quiero hacer esto, Dios me está llamando, siento que Dios me ha motivado a hacer tal cosa. Hagámoslo, porque la importancia no está en la persona, sino en el Dios que da la responsabilidad. Y aquí estamos para servirlo a Él. Y es necesario que lo hagamos. No solamente son importantes los dones y ministerios públicos. Aquellos que no son tan públicos son igualmente importantes. Miren, les voy a decir, probablemente si los hermanos que nos ayudan en la limpieza al final del servicio no lo hicieran, hoy no estuviéramos en este lugar.
Pudiéramos haber cuidado los instrumentos musicales, todo lo que pudiera. Yo pudiera haber cuidado los micrófonos, todo lo que pudiera. Incluso hubiera podido predicar aquí con excelencia. Pero si nosotros dejamos todo regado, todo abandonado y no apoyamos a la iglesia que nos recibe en este lugar, entonces miren qué clase de importancia tiene un servicio que generalmente no viene a nuestra memoria cuando pensamos en las capacidades que Dios nos puede dar para servirle. Porque cuando uno piensa en qué Dios me puede usar a mí, ¿en qué piensa generalmente? En lavar los toiles. ¿Está duro? Yo salí del seminario, ¿qué crees tú que pensé yo? No, ahora Dios me va a usar y me va a poner en una iglesia y tan grande y poderosa y la palabra. Entonces cuando me toque limpiar los toiles o me toque limpiar el piso, no, a mí Dios no me ha llamado a esto. Esa no es una realidad. La realidad es que Dios llama para servirle. Y muchas veces llama a ministerios tan grandes y tan importantes que no somos capaces de ver las necesidades y la importancia de traer ese ministerio. ¿Saben por qué? Porque nada más apreciamos como buenos los ministerios que son públicos. Pero el verdadero valor de todo lo que hacemos está en el Dios que nos llama. Les voy a poner otro ejemplo. La oración. ¿Sabes cuántas veces yo he necesitado que oren por mí? Les voy a decir más. Jesús necesitó que oraran por él. ¿Creen que ustedes que yo tengo pena decirle, yo he necesitado que oren por mí? ¿Saben cuántas veces he sentido que el diablo me está pisando la cabeza? Quizás cualquiera pudiera pensar, el pastor siente eso. El pastor es igual que todos los demás. Necesita oración igual que todos los demás. Una persona que se dedique a orar conscientemente, verdaderamente, un compromiso con el Señor, para poner a sus hermanos delante del Señor cada día, para que los bendiga, es tan valiosa o más que muchos de los ministerios públicos que hacen. Es más, leyendo las biografías de los grandes cristianos, algunos no se atrevían a salir a predicar si primero no tenían gente en un lugar orando por él. ¿Sabes que Jesús necesitó que oraran por él? ¿Sabes qué pasó con Jesús? Que cuando llegó, ¿sabes qué estaba haciendo la gente? ¿Qué crees tú que estaba haciendo la gente? Estaban durmiendo. Y los despertó y le dijo, no han podido velar ni una hora. Le digo más, le digo, a la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero ¿sabe quién es débil? La carne. Ore por mí. ¿Y qué crees tú que le dijeron? Señor. Los tuvo que después despertar y decir, oye, ya no hay tiempo. Levántense. Se fumó. Vinieron a buscarme. Ya estamos. Ya estamos en el asunto. Pero es necesario, hermano. Mire, y su sudor era como gotas de sangre. Su sufrimiento era tan intenso que se arrodilló y oraba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino igual. ¿Y sabes qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo Dios cuando Jesús estaba así? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo Mike? Dice que ahí apareció un ángel que no dijo nada, pero nada más que la presencia del ángel era para fortalecerlo. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes cuántas veces he necesitado la compañía de ustedes? ¿Sabes cuánta gente aquí hay que necesita la compañía de otro cristiano? Entonces, visitar a un cristiano, llamarlo por teléfono, darle el derecho de sentir que es tu hermano. ¿Sabes cuán importante es eso?
¿Sabes cuán importante es esa realidad? Por eso es necesario que entendamos que como cristianos hemos sido constituidos un pueblo que está creado para servir. Y ese servicio va a bendecir ¿a quién? Al pueblo de Dios y a la gloria de Dios. Ahora, de esa realidad tenemos que aprender que la capacidad la da Dios. Que por servir no eres más importante, sino que lo importante es Dios que te da la responsabilidad. Y que si Dios te está dando la responsabilidad ahora, ¿qué esperas para hacerlo? No, pero es que algunos me han dicho, ¿tú sabes por qué yo no oro tanto? Porque tú no tienes en la iglesia un culto de oración. ¿Y Jesús tenía un culto de oración? No, pero tú deberías tener un culto de oración. Porque mira, en un culto de oración ¿qué cosa es un culto de oración? Muchas veces un culto de oración es una tremenda bendición. ¿Sí o no? Y muchas veces el pretexto para exaltarme. Muchas veces el pretexto para lucir más espiritual que otro. Porque cuando hay necesidad de oración y cuando hay entrega a la oración, ¿sabes dónde según Jesús debe ser practicada? En tu aposento, en lo secreto. Porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero tú sabes por qué aquí no ganamos gente. ¿Y por qué en Las Vegas no hay tantos convertidos? Porque las iglesias no tienen un servicio de evangelismo. Pero ¿cuándo fue que nos metieron en la cabeza y nos acostumbraron a pensar que para que Dios ganara a una persona nosotros teníamos que tener un culto de evangelismo? Dice la palabra que Dios constituyó a evangelistas. Fíjense, todos hacemos evangelismo, pero encima de eso Dios constituyó a personas que tienen una pasión especial por predicarle las buenas nuevas de salvación a otras personas. ¿Crees tú que Dios, junto con esa constitución de los evangelistas, constituyó los cultos de evangelismo? ¿O esos evangelistas eran nada más para manifestarse en los cultos de evangelismo? Un día alguien me dijo, invítame a predicar en tu iglesia para hacer una campaña de evangelismo. Y le dije, perfecto, ven para acá. No, pero en tu casa. Habla con la iglesia, pagamos un hotel. Búscame ahí si un hermano me puede prestar un carro para ir y venir. Si esperamos por eso va a ser un evangelismo todo perdido. El evangelismo es un estilo de vida. El evangelismo es todos los días. Es cuando voy a velarme y le digo a Lupita que Dios te bendiga, me pregunta por la iglesia, le hablo de las buenas nuevas, la invito. Sí, cualquier día voy. Lupita es la que me pela. Ojalá que esté viendo el mensaje. Evangelismo es cuando estás en un lugar y hablas de la palabra, de las necesidades que Dios ha cubierto en tu vida, de la transformación, de lo que yo era antes y ahora soy. Ese evangelismo. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios. Hasta ahora ustedes están acostumbrados a ir a un templo a recibir todo lo que tiene que ver con la religión. Pero a partir de ahora eso no va a funcionar así. La iglesia es un organismo vivo que camina, que vive y que se desarrolla. Y que está Dios a la cabeza, constituyendo. Miren la palabra ahí en el versículo 11. Dice, Él mismo constituyó. Y les voy a decir lo que significa en el griego. Él concedió, aprobó, Él puso, cuida
Esas son las traducciones. Él las constituye. Dios nos ha constituido a nosotros como los cristianos que en este tiempo debemos estar en este lugar, llevando y predicando la palabra para la próxima generación. Hagámoslo. Hagámoslo. La segunda enseñanza. Cada persona que Dios usa es dependiente de Cristo y su palabra, la Biblia. Dice el versículo 12 que Él constituyó a toda esta gente para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea que hay una retroalimentación entre todos. Necesitamos perfeccionar a los santos. Y uno se pregunta, ¿por qué debo estar en la iglesia? Bueno, la Biblia nos dice que cuando nos reunimos como cristianos, cuando nos reunimos en este local, una de las cosas que hacemos es perfeccionar. La palabra perfeccionar significa en griego equipar, compartir pasión, contagiar, tratar de encaminar. Esas son las traducciones. O sea que venimos acá, hoy por ejemplo yo vine con dolor en la cervical, ando sudando, la cervical cuando me da dolores de estómago, cistitis, tengo ganas de vomitar, tengo mareo. Pero estoy acá y al ver la fe de ustedes, al ver el deseo de Dios luchando por la alabanza y los niños aprendiendo y el video que vimos y los hermanos llegando, es una bendición. Es una bendición. Oyendo la palabra que nos anima a perfeccionarnos los unos a los otros, a equiparnos, a alentarnos los unos a los otros, a continuar. Es muy difícil entender que hay una obra del ministerio que hacer. Dice que Dios ha mandado a toda esta gente para la obra del ministerio. Gracias, Paulino. Para la obra del ministerio. Les voy a decir que en griego significa, la obra del ministerio es la obra o el trabajo que beneficia y construye en la vida de otros. O sea, que lo que Pablo le está diciendo a los efesios, traducido al español, es simplemente esto. Efesios, Dios ha constituido hombres, personas que van a luchar para animarte, pero que necesitan ánimo. Van a luchar para encaminarte, pero necesitan ser encaminados. Va a luchar para alentarte, pero necesitan ser alentados, a fin de que todos puedan disfrutar la vida cristiana. Por eso dice, cada persona que Dios usa es dependiente de Cristo y su palabra. No debe nutrirse de mi imaginación, sino de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque aquí la Biblia dice que nosotros tenemos que perfeccionar a los santos para obra del ministerio. ¿Cuál es el documento que nos ayuda a nosotros a equiparnos? ¿Cuál es? La Biblia. Bueno, los efesios no tenían la Biblia en ese momento, pero tenían la carta de Pablo. Y esa carta era leída una y otra vez en sus reuniones. Y Pablo, al darse cuenta de ese beneficio, comenzó a escribir otras cartas, como Colosenses, Filipenses, y después le pidió a las congregaciones que se las compartieran y que inclusive las recopilaran y que las hicieran como parte del ministerio público. Y ahí usted ve que dice en Corintios, ¿saben que hay una carta perdida entre 1 y 2 de Corintios? ¿Tienen ese dato? ¿No lo tienen? Se lo voy a enseñar en un estudio bíblico. Pablo habla de una segunda carta a Corintios que nunca se supo qué destino tomó.
Porque, bueno, el Espíritu Santo quiso que nosotros tuviéramos 1 y 2 Corintios. Pero en realidad Pablo no escribió únicamente 1 y 2 Corintios. Pablo tuvo una correspondencia muy amplia con Corintios. Al menos sabemos que entre la primera que nosotros tenemos y la segunda que nosotros tenemos existió una. Y esos eran los documentos que le servían para perfeccionar, para alentar, para animar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Por eso cada persona no debe nutrirse de la imaginación, debe nutrirse de la palabra de Dios. Hoy tenemos una crisis con eso. Perdonen que Dios se los diga, pero esa es una realidad. Tenemos una crisis con eso, porque ya hemos perdido. Ya hemos perdido el aquel de andar con nuestra Biblia. Ahora pensamos que el teléfono o que el tablet, y el día que la bestia nos meta apagón, porque la tecnología, según la Biblia, va a estar en manos de la bestia. Y el día que la bestia le meta apagón a todo, y el día que se caiga el internet, yo tengo por ahí una imagen que un día la voy a subir al Facebook, que dice: estuve sin Facebook 4 horas, no sé cómo pude sobrevivir. Porque para mucha gente es así. Para mucha gente es así. Hay gente que vive, trabaja en su casa con lo electrónico y vive de eso, compra en su casa. No. Hoy en día, si usted no quiere tener contacto con las personas, eso es posible. Usted se sienta, manda a buscar las cosas, vive adentro y usted se puede aislar totalmente del mundo. Pero ese es un problema, porque nosotros los cristianos no hemos sido salvados para aislarnos del mundo. Ya eso lo probamos una vez. Ya una vez, a la Edad Media, hicimos los monasterios. Y pensamos que en los monasterios íbamos a guardar toda la literatura que se estaba perdiendo. Y entonces cogimos y encerramos a mucha gente en los monasterios y los convertimos en monjes y les dimos las tareas de preservar esas literaturas. ¿Y sabes cómo terminaron los monasterios? Un desastre. Porque si tú te aíslas del mundo y te metes en un monasterio, lo que se forma ahí es horrible. Porque el pecado está en el corazón. El pecado está y destruye todo lo que vaya por delante. Entonces, ya sabemos que la voluntad de Dios no es que nos aislemos del mundo. La voluntad de Dios es que viviendo en el mundo podamos dar testimonio de Cristo. Entonces, amados hermanos, para dar testimonio de Cristo necesitamos unos a otros nutrirnos, alentarnos con la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los efesios cuando le dice: el mismo Cristo constituyó a apóstoles, evangelistas, profetas, con el propósito de perfeccionar a toda esta gente, a todos los cristianos, para la obra del ministerio. Y esa frase, la obra del ministerio, es con el propósito de perfeccionar las vidas y el crecimiento de cada persona. Ahora, mi pregunta para este segundo punto en esta tarde. La primera pregunta fue: ¿sientes que Dios te está llamando a hacer algo? Hazlo. La segunda pregunta es: ¿cuánto has crecido? En los últimos 10 días, ¿qué podemos decir de nuestro crecimiento? ¿Hemos crecido más o hemos crecido menos? ¿Cuántos han tenido pruebas en los últimos 10 días? Levanten la mano. Una prueba fuerte, a ver. Hemos tenido pruebas, ¿verdad? Algunos hemos amanecido y hemos visto que las cosas no van bien. ¿Cómo las hemos enfrentado? Nos puede dar una pista de nuestro crecimiento. Si en cada prueba enfrentada estos últimos 10 días, usted lo confrontó con la Escritura, usted fue a buscar la oración, usted se comunicó con un creyente, usted buscó aliento, oración,
usted buscó obediencia en la palabra, hubo crecimiento en su vida. Porque otras veces, antes de conocer a Cristo, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando teníamos una prueba, salíamos a darle solución por nuestra propia entendimiento. Pero ahora, si usted estos últimos días, al enfrentar la prueba, usted usó la palabra de Dios, usted fue al Señor, usted oró, usted amó a un hermano, ora por mí, necesito una ayuda, usted hizo eso, hay crecimiento y necesitamos seguir creciendo y necesitamos seguir madurando. Tercer y último punto que quiero mencionar en esta tarde. Cristo dio a cada persona que llamó a servir una tarea específica y declarada, y estas tareas deben ser practicadas bajo la coordinación del Espíritu Santo. O sea, lo resumí en mis notas de esta manera. Se lo quise poner con todas las letras ahí, pero lo resumí de esta manera. Cuando Dios lo llamó a servir, le dio un objetivo, un propósito, una misión y una visión. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué misión tenemos? ¿Cuál es nuestra visión de las cosas? Son 4 cosas que el apóstol Pablo compartió con ellos, con los efesios, cuando les dijo que Dios constituyó a estos hombres para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y además para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. La construcción del cuerpo de Cristo. Muchas veces encontramos que nos cuesta vivir como un cuerpo en Cristo. Nos cuesta entender que Él es la cabeza y que la voluntad de Él es lo mejor para nuestras vidas. Hay cosas que pasan en nuestras vidas, hay eventos en nuestras vidas que en ocasiones nos hacen dudar si realmente Cristo estaba al tanto de ello o si realmente la decisión que Dios tomó era lo mejor para nosotros. Pero yo quiero repetir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, primero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa palabra, la perfeccionará, es añadirá crecimiento y madurez hasta el día de Jesucristo. Y lo segundo, a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a mí. Claro, muchas veces nosotros queremos alentar a alguien y queremos ver el crecimiento en alguien que no puede tener crecimiento. Porque para que nosotros podamos entender a Dios, es necesario que primero reconozcamos que hay Dios. Lo dice Hebreos, capítulo 13. Y que además, capítulo 11. Y que además es perfeccionador y además es dador de bendiciones a los que lo buscan. O sea, si yo no creo realmente en Dios y no hay obra de salvación en mi vida, por mucha palabra que yo te transmita y por mucha fe que yo te pida que tengas, tu comportamiento siempre va a ser diferente a lo que Dios espera. Pero una vez que Dios obra en tu corazón y una vez que Dios cambia mi vida, hay 4 cosas que Él hace. Porque hay una construcción en mi vida. Y esas cosas son misión, visión, objetivo y propósito. Nunca Dios ha entrado en una vida para que la vida quede igual. Dios donde entra cambia todas las cosas. Hay construcción, hay crecimiento, hay madurez, hay un horno donde la prueba es al fuego
Pero todo eso ayuda a que mi vida se va construyendo. Y según mi vida se va construyendo, voy entendiendo los objetivos de mi vida. Voy entendiendo los propósitos de mi vida. Y voy entendiendo la misión y la visión de mi vida. Por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. Y ojalá que ustedes también lo puedan entender. Meditando yo en estas cosas, he encontrado que Dios quiere que compartir conmigo esta realidad. Estoy a punto de entrar en la época más difícil de la crianza de un hijo. Cuando yo miro a Josué, cualquiera puede pensar que ya terminé criando. Algunos los oigo decir, ay, pero qué bueno es ese muchacho. Le preguntan a mi mamá, oh, mi mamá no le ha puesto un par de alas y lo ha mandado a volar de mi lado. Es un ángel para ella. La Biblia, yo no me voy a engañar, hermano, la Biblia dice que no es bueno ni uno. No hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y está a punto, ya tuvimos el primer añito de high school, pero lo tuvimos en la casa. Pero ahora viene el segundo añito de high school. ¿Verdad, Jordi? Que tú me has hablado de eso y a mí nunca se me ha olvidado. Este es el día difícil. Entonces yo tengo un objetivo en mi vida. Y yo le digo, estoy orando por ti para cuando seas zarandeado, tu fe no falte. Porque tiene que ser zarandeado. Tengo el objetivo, tengo el propósito de ayudar a mis hijos en el crecimiento. Estoy en el momento más triste, más duro. Estoy en el momento donde ya no voy a estar. Y él va a estar en el lugar donde va a haber droga, donde va a haber de todo. No es que sea bonito, pero alguna chiquita va a enamorarse de él. El único problema es que no vienen a la iglesia y practican sexo. Entonces él ha crecido sabiendo que a Dios no le agrada. Y cuando él diga, yo no hago sexo con nadie, ni practico sexo y me mantengo hasta el matrimonio, le van a hacer bullying. Ese después seguro. Hermano, yo no estoy ciego. Ojalá no tuviéramos la cámara, pero le han hecho bullying porque ustedes saben que y le han hecho bullying porque ustedes saben que es normal aquí en este país y hacen bullying. Y no hay nadie perfecto, pero ha podido sobrepasar. Pero ahora viene la parte más dura. Y después me toca la niña. Ahora, mi pregunta es, ya yo sé por dónde tengo que ir. ¿Y ustedes saben ya por dónde van? ¿Cuál es el objetivo, el propósito, la misión y la visión de Dios con sus vidas y sus familias? Porque es necesario que ustedes lo tengan claro. Es necesario, porque si nosotros pudiéramos hacer las historias felices, yo haría esto. Lo traigo, me lo leí, llegó mi hijo, lo traigo, lo enamoro aquí, lo caso aquí y vivimos felices para siempre. ¿Sí o no? Pero esa no es la realidad de la vida. Porque él se tiene que preparar a enfrentar un trabajo donde él va a ser el jefe de 3, pero va a ser el subordinado de 4. Y es tan importante que sepa dar órdenes como que aprenda a recibirlas. Y tiene que ser humilde al recibirlas y también al darlas. Porque sería una equivocación muy fea y muy seria que fuera humilde recibiendo, pero fuera implacable dando órdenes. Pero eso no es lo que queremos. Entonces, eso mismo es lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios. Efesios
ustedes han recibido, están en un grupo, son parte de un lugar donde la gente está en construcción, porque el cuerpo de Cristo está en construcción. La edificación del cuerpo de Cristo es el propósito final de Dios con los creyentes en esta vida. Los creyentes son para la obra, la gloria de Él, pero para poder glorificarlo a Él, tienen que ser construidos y edificados bajo su palabra. Ahora, recuerden un poquito atrás, cada uno de nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de alentarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros. Y no digo soportar la palabra en el sentido negativo, sino de ayudarnos, de ser el soporte, de apoyarnos unos a otros. Es necesario que entendamos estas realidades, porque de esa manera es que vamos a tener conciencia plena de que ser cristiano significa ser ganado por Cristo para glorificarlo a Él y servir a la familia de Cristo. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo entienda estas cosas. Quiero concluir de esta manera. Lo que Cristo dio a la iglesia fueron personas. Y esto no tiene que sorprendernos porque Jesús mismo trajo las buenas nuevas del Padre en persona. La Biblia dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo que quiero decir en esta conclusión es esto: Dios es poderoso y soberano y ha establecido el orden, visión, misión, propósito y objetivos de la iglesia. Pero le ha placido en su soberanía usarnos para crecer y madurar. Y la pregunta final: ¿vamos a hacerlo? ¿Vamos a entender que parte del sufrimiento de nuestros hermanos es mi sufrimiento? ¿Parte de la bendición de mi hermano es mi bendición? Vamos a entender que necesitamos como pueblo de Dios no solamente darle la gloria, sino también servir a nuestros hermanos. Es hora de mirar hacia adelante y caminar. Y entender que si Dios es con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y quiero aprovechar este momento para orar y pasar a lo que cada primer día o cada primer domingo del mes celebramos, que es la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. El libro de Efesios es enormemente profundo. No alcanzaría la vida para poder terminar de predicarlo. Sin embargo, algunas cosas vamos aprendiendo de él y aplicando a nuestras vidas. Gracias por que las verdades que reservaste para los efesios son las verdades que también hoy nosotros necesitamos. Bendícenos y ayúdanos para vivir como cristianos practicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces, los niños están entrando ya. Vamos nosotros a compartir la cena, ¿verdad? Quiero invitarles a 1 Corintios 11 y quiero recordar un par de cosas